El hombre se llamaba Mateo Rivas, aunque durante muchos años nadie lo llamó así con intención verdadera. Su nombre era una palabra de uso práctico, como una llave o una firma. Lo decían en el trabajo para pasar lista, lo escribían en recibos, lo pronunciaban en ventanillas públicas sin levantar la vista. Mateo tenía 42 años cuando empezó a sentir que su vida no estaba hecha de decisiones, sino de permanencias. Vivía en un departamento estrecho, en un cuarto piso sin ascensor, en una colonia donde las paredes parecían haber sido pintadas siempre del mismo color cansado. Desde su ventana se veía una avenida ruidosa y, más allá, un puente peatonal lleno de anuncios viejos. Cada mañana, a las 5:30, el sonido de los camiones marcaba el inicio del día con más puntualidad que cualquier reloj. Mateo se levantaba sin prisa. No porque tuviera tiempo, sino porque había aprendido que apresurarse no cambiaba nada. Se duchaba con agua tibia, nunca caliente, se afeitaba cada 2 días y se vestía con camisas lisas, casi siempre grises o azules. Su reflejo en el espejo era el de un hombre que no parecía triste, pero tampoco contento. Un rostro entrenado para no delatar demasiado. Trabajaba como auxiliar administrativo en una dependencia pública. Su labor consistía en revisar documentos, sellarlos, ordenarlos en carpetas que luego pasaban a otros escritorios donde otras manos repetían gestos similares. Mateo sabía que su trabajo no cambiaba el mundo, pero también sabía que si él faltaba, alguien más ocuparía su silla sin que se notara demasiado la diferencia. El trayecto al trabajo era siempre el mismo: bajar las escaleras contando los escalones sin darse cuenta, cruzar la avenida con el semáforo en rojo, como todos, subir al autobús lleno de cuerpos silenciosos. Allí, Mateo observaba, no por curiosidad, sino por costumbre. Rostros cansados, mochilas gastadas, miradas clavadas en teléfonos o en ningún lugar. Nadie hablaba, nadie preguntaba nada. Mateo pensaba, a veces, que la ciudad estaba hecha de personas que habían aceptado quedarse. No quedarse en un lugar físico, sino en una vida que no se movía demasiado. En la oficina lo saludaban con un gesto breve. Él respondía igual. Tenía un escritorio junto a una ventana que no se abría. Desde ahí veía un muro gris y una antena oxidada. A las 9 en punto encendía la computadora, a las 11 tomaba café, a las 2 comía lo que había traído en un recipiente de plástico. Siempre solo. No era que Mateo no tuviera historia. La tenía, solo que nadie la pedía. Había nacido en un pueblo pequeño, de calles de tierra y tardes largas. Su padre fue mecánico, su madre, costurera. De niño pensó que se iría lejos, que estudiaría algo importante, que regresaría convertido en alguien distinto. Pero la vida no se le presentó como un camino, sino como una serie de habitaciones donde iba entrando y cerrando la puerta sin mirar atrás. Llegó a la ciudad a los 18 años para estudiar contabilidad. No era su sueño, pero tampoco lo odiaba. Es algo seguro, le habían dicho. Y Mateo aprendió pronto que la seguridad era una forma aceptable de resignación. Conoció a Laura en la universidad. Ella hablaba rápido, gesticulaba mucho y parecía siempre estar a punto de irse a algún lugar mejor. Estuvieron juntos 7 años. Vivieron en 2 departamentos distintos. Prometieron mudarse, cambiar, viajar. No lo hicieron. Un día Laura se fue sola. No hubo gritos ni traiciones. Solo una tarde en la que ella dijo, no quiero quedarme aquí para siempre. Mateo no supo qué responder. Nunca había pensado la frase al revés. Después de eso, el tiempo se volvió una sustancia espesa. Los días pasaban sin dejar marcas claras. Los cumpleaños eran números. Los domingos, una pausa incómoda. Mateo comenzó a notar cosas pequeñas: el sonido distinto del refrigerador por las noches, la grieta en la pared del pasillo, el árbol frente al edificio que perdía hojas antes que los demás. Fue en uno de esos domingos cuando ocurrió algo mínimo, casi invisible, pero que más tarde entendería como el inicio de todo. Bajó a la calle para comprar pan. En la esquina había un hombre mayor sentado en una caja de plástico, vendiendo lápices. Mateo lo había visto muchas veces, pero nunca se había detenido. Ese día, el hombre levantó la mirada y le dijo: «Hoy hace frío distinto, ¿no cree?». Mateo se detuvo. Dudó un segundo, como si no recordara cómo se respondía a una frase así. «Sí», dijo. «Un poco». El hombre sonrió. No era una sonrisa alegre, sino una de reconocimiento.
como si ambos compartieran algo que no necesitaba explicación. Mateo compró 2 lápices que no necesitaba. Al alejarse, sintió una incomodidad extraña, parecida a la vergüenza. No por el dinero, sino por haberse detenido. Esa noche pensó en la frase del hombre durante más tiempo del necesario. Frío distinto. Le dio vueltas como si fuera una señal. Se durmió tarde, con la sensación de que algo pequeño se había movido dentro de él, aunque no supiera qué. Al día siguiente, en la oficina, recibió un expediente distinto. No por su contenido, sino por el nombre que aparecía en la portada. Era el nombre de su padre. Mateo se quedó mirando el papel, inmóvil, mientras alrededor la oficina seguía funcionando como siempre. Nadie notó nada. El sello cayó sobre la hoja con un golpe seco. Ahí, sin saberlo todavía, empezó realmente su historia. Mateo no abrió el expediente de inmediato. Lo dejó sobre el escritorio, alineado con cuidado, como si fuera uno más entre los otros papeles que esperaban trámite. Sin embargo, durante toda la mañana, su vista regresó una y otra vez a ese nombre escrito en letras mayúsculas. Rivas, Julián. Su padre llevaba 10 años muerto. O eso creía. El procedimiento era claro: revisar documentos, verificar datos, sellar, archivar. Mateo conocía cada paso como conocía el camino de su casa al trabajo. Pero ese día, sus manos tardaban más de lo normal. El café se le enfrió sin que lo notara. El murmullo constante de la oficina parecía más lejano, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Finalmente abrió el expediente. Era una solicitud antigua, reactivada por razones que no se explicaban del todo. Había formularios incompletos, copias borrosas de identificaciones, una dirección que Mateo reconoció de inmediato, la del taller mecánico donde su padre había trabajado casi toda su vida. El trámite tenía que ver con una indemnización nunca cobrada, un derecho olvidado, una deuda pendiente del Estado con un hombre que no supo, o no pudo, reclamarla. Mateo sintió una presión en el pecho que no era exactamente dolor. Era más bien una acumulación de cosas no dichas. Pidió permiso para salir temprano. No dio explicaciones. Nadie se las pidió. En el autobús de regreso, miró por la ventana con una atención distinta. Las calles no habían cambiado, pero él sí. Recordó a su padre llegando a casa con las manos manchadas de grasa, cansado pero entero. Recordó su silencio, su manera de sentarse a escuchar la radio sin comentar las noticias. Julián Rivas nunca habló de injusticias. Nunca reclamó nada. Así son las cosas, decía. Mateo bajó antes de su parada habitual y caminó hasta el antiguo taller. El lugar seguía ahí, aunque ya no funcionaba. El letrero colgaba torcido, las ventanas estaban cubiertas de polvo. Tocó la puerta por impulso, sin saber qué esperaba. Nadie respondió. Se quedó de pie varios minutos. No lloró, nunca lo hacía. Pero sintió algo parecido a una culpa heredada, como si él hubiera continuado una forma de estar en el mundo que consistía en no molestar, no pedir, no incomodar. Esa noche, por primera vez en años, Mateo buscó una caja guardada en el fondo del closet. Dentro había papeles viejos, fotografías, recibos amarillentos. Encontró una carta sin abrir, fechada 2 meses antes de la muerte de su padre. Era del mismo organismo público donde él trabajaba ahora. La carta hablaba del mismo trámite. Mateo se sentó en el suelo, apoyado contra la cama. Entendió entonces que su padre había iniciado algo y que, por alguna razón, lo había dejado inconcluso. No por descuido, sino por costumbre. La costumbre de no insistir. Al día siguiente volvió a la oficina con una decisión silenciosa. No se trataba solo del dinero, aunque lo necesitaba. Se trataba de no dejar el expediente en el mismo lugar donde tantos otros habían quedado detenidos por años. Pidió hablar con un superior. Explicó el caso sin mencionar el vínculo familiar. Habló con precisión, con firmeza contenida. Algo en su manera de expresarse sorprendió incluso a él mismo. El jefe lo escuchó con atención desigual, pero prometió revisar el asunto. Los días siguientes, Mateo comenzó a hacer algo que no era habitual en él: preguntar. Preguntó por plazos, por responsables, por procedimientos olvidados. No alzaba la voz, pero tampoco retrocedía. Algunos compañeros lo miraban con curiosidad, otros, con cierta incomodidad. Fuera de la oficina, también empezó a notar cambios. Volvió a detenerse en la esquina para hablar con el hombre de los lápices.
Esta vez se sentó junto a él unos minutos. Se llamaba Eusebio. Había trabajado 40 años en una fábrica que cerró sin pagar indemnizaciones completas. Uno se acostumbra a perder, dijo, encogiéndose de hombros. Mateo pensó en su padre. Pensó en sí mismo. Una tarde recibió una llamada. El trámite avanzaría. No estaba resuelto, pero alguien había desempolvado el caso. Mateo colgó el teléfono con las manos temblorosas. No era euforia. Era algo más serio, la sensación de haber intervenido en su propia vida. Esa noche caminó sin rumbo por la ciudad. Observó a la gente, los negocios cerrando, los semáforos cambiando de color. Comprendió que quedarse no siempre era una condena, pero que quedarse sin cuestionar si lo era. El expediente de su padre seguía abierto. Y, con él, algo más grande, la posibilidad de no repetir exactamente la misma historia. Al llegar a su departamento, Mateo se dio cuenta de que ya no lo sentía tan estrecho. No porque hubiera cambiado, sino porque él estaba empezando a moverse por dentro. El cambio no llegó como una revelación clara ni como un triunfo inmediato. Llegó, más bien, como una incomodidad persistente. Mateo empezó a sentirse fuera de lugar en espacios donde antes encajaba sin esfuerzo. En la oficina, su nombre comenzó a circular de otra manera. Ya no era solo el auxiliar silencioso que cumplía horarios, ahora era, el que insiste, el que pregunta, el que no deja pasar. Nada de eso se decía en voz alta, pero Mateo lo percibía en los silencios más largos, en las respuestas evasivas, en la forma en que algunos compañeros evitaban mirarlo cuando entraba a la sala común. No le sorprendía. Lo que sí le sorprendía era que no pensara en retroceder. El expediente de su padre avanzaba lentamente. Cada paso requería una firma nueva, una copia adicional, una espera injustificada. Mateo aprendió pronto que el sistema no se oponía frontalmente, desgastaba. Apostaba al cansancio, a la renuncia silenciosa. Un martes por la tarde, su jefe lo llamó a la oficina. Rivas, dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Usted entiende cómo funcionan las cosas aquí. Mateo asintió. Las entendía demasiado bien. Este asunto, continuó el hombre, sin nombrarlo, puede resolverse. Pero hay procesos. No conviene apresurarlos. Mateo respiró hondo. Antes de responder, con todo respeto, licenciado, los procesos llevan más de 10 años detenidos. El jefe lo miró con una mezcla de sorpresa y advertencia. No levantó la voz. No hizo amenazas. Solo añadió, no todos los movimientos traen beneficios. Mateo salió de la oficina con el cuerpo tenso, pero con la mente clara. Entendió que avanzar tenía un costo. Lo había tenido siempre, solo que antes lo pagaba sin darse cuenta. Fuera del trabajo, su rutina también se alteró. Comenzó a llamar a su madre con más frecuencia. Ella seguía viviendo en el pueblo. Al principio hablaban de cosas prácticas, el clima, la salud, los vecinos. Una noche, Mateo le mencionó el trámite. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Tu padre empezó eso, dijo ella finalmente. Pero se cansó. Decía que nadie escucha a los que no gritan. Mateo no respondió. Pensó que quizá no se trataba de gritar, sino de no desaparecer. También volvió a ver a Laura, de manera inesperada. Se encontraron en una librería del centro. Ella parecía distinta, más cansada, pero también más firme. Hablaron de cosas simples al principio. Luego, casi sin querer, ella le preguntó, ¿sigues en el mismo trabajo? Mateo dudó un segundo. Sí, respondió, pero no soy exactamente el mismo. Laura sonrió, apenas. Me alegra oír eso. No se prometieron nada. No intentaron recuperar el pasado. Fue un encuentro breve, suficiente para confirmar que el tiempo no se detiene, incluso cuando uno sí lo hace. Una tarde, el expediente se resolvió. No hubo ceremonia ni reconocimiento. Solo una notificación impresa y un monto depositado semanas después. Mateo sostuvo el papel entre las manos con una emoción contenida. No era solo el dinero. Era la prueba de que insistir no siempre era inútil. Ese mismo día pasó por la esquina de Eusebio. El hombre de los lápices escuchó la historia sin interrumpir. Luego dijo, entonces no se quedó quieto. Mateo negó con la cabeza. No del todo. Eusebio asintió, como si eso fuera suficiente. Pero el movimiento tuvo consecuencias. Días después, Mateo fue reasignado a otra área.
Un puesto sin ventana, con tareas repetitivas y menos margen de decisión. No era un castigo explícito, pero se parecía mucho. Algunos compañeros dejaron de hablarle. Otros lo trataron con una cortesía exagerada. Por primera vez en años, Mateo consideró la posibilidad de irse. No de la ciudad, sino de ese lugar específico donde había aprendido a hacerse pequeño. La idea no era clara ni inmediata, pero existía. Y eso, en sí mismo, ya era un cambio. Esa noche volvió a su departamento y abrió la ventana. El ruido de la avenida entró con fuerza. Mateo se quedó ahí, de pie, sin pensar en huir ni en quedarse, sino en elegir. Sabía que aún faltaba algo. Algo que no tenía que ver con expedientes ni oficinas, sino con la forma en que iba a seguir viviendo. Y por primera vez, no le tuvo miedo a esa pregunta. Mateo tardó semanas en aceptar que la decisión ya estaba tomada, aunque aún no tuviera forma concreta. No fue un momento dramático ni una frase definitiva dicha frente al espejo. Fue algo más lento, más real, una acumulación de señales pequeñas que, juntas, empujaban en la misma dirección. El nuevo puesto en la oficina lo obligaba a llegar más temprano. La sala donde trabajaba ahora era estrecha, con luces blancas que nunca se apagaban del todo y un aire acondicionado que funcionaba incluso en invierno. El trabajo era mecánico, repetitivo hasta el agotamiento. Copiar datos, verificar números, corregir errores ajenos sin dejar rastro propio. Durante los primeros días, Mateo sintió una irritación constante, como una piedra dentro del zapato. Luego esa molestia empezó a transformarse en claridad. Comprendió que durante años había confundido estabilidad con quietud. Había aceptado la idea de que una vida correcta consistía en no desordenar nada, en ocupar poco espacio. Su padre había vivido así. Muchos a su alrededor también. No había culpa en ello, pero sí una herencia invisible que Mateo ya no estaba dispuesto a cargar completa. Empezó a escribir por las noches. No con un propósito literario ni con la intención de publicar nada. Escribía para ordenar los pensamientos. Anotaba recuerdos del pueblo, frases de su padre, escenas mínimas de la oficina, conversaciones escuchadas en el autobús. Descubrió que poner las cosas en palabras les daba un peso distinto, más manejable. Los domingos dejaron de ser una pausa incómoda y se volvieron territorio propio. Caminaba más. Se sentaba en plazas sin prisa. Observaba a la gente con atención tranquila. Notaba detalles que antes pasaban desapercibidos, la manera en que algunos ancianos se saludaban siempre con el mismo gesto, los niños que jugaban en espacios mínimos, los vendedores que repetían discursos gastados con una fe admirable. Un domingo volvió al pueblo. No avisó. Llegó temprano, cuando las calles aún estaban medio vacías. Su madre lo recibió con sorpresa y una alegría contenida. Desayunaron juntos en silencio al principio. Luego hablaron de su padre. Más que nunca antes. Él también quiso irse alguna vez, dijo ella, mirando la mesa. Pero pensó que no era el momento. Mateo entendió que, el momento, suele ser una excusa cómoda. El taller mecánico seguía cerrado. Entró con la llave vieja que su madre aún conservaba. El olor a aceite y metal parecía intacto. Mateo se quedó allí largo rato, sin hacer nada. No necesitaba resolver nada más en ese espacio. Solo reconocerlo. Al volver a la ciudad, tomó una decisión concreta, pidió una licencia sin goce de sueldo. No era una renuncia, tampoco una huida. Era un espacio para probar algo distinto sin romperlo todo de golpe. El trámite fue más simple de lo que esperaba. Nadie preguntó demasiado. Con el dinero recibido del expediente de su padre y algunos ahorros, Mateo se inscribió en un taller comunitario de asesoría administrativa para trabajadores informales. No era un gesto heroico. Era una manera directa de usar lo que sabía para algo que tuviera rostro. Ayudaba a personas a entender trámites básicos, derechos laborales, formularios que parecían diseñados para desalentar. A veces bastaba con escuchar. Allí conoció historias parecidas a la de su padre, a la de Eusebio, a la suya propia. Personas que no reclamaban por miedo, por cansancio, por costumbre. Mateo no prometía soluciones milagrosas. Solo acompañaba procesos. Y descubrió que eso también era una forma de quedarse, pero de otra manera. Eusebio apareció un día por el taller. Se sentó frente a Mateo con los mismos lápices gastados. Me dijeron que aquí ayudan a entender papeles, dijo.
Mateo sonrió. Trabajaron juntos durante semanas. No todo se resolvió, pero algo se movió. Eso parecía suficiente. Laura volvió a aparecer, esta vez por elección. Se tomaron un café. Hablaron con más honestidad que antes. Ella le dijo que había aprendido a irse sin sentirse culpable. Mateo le dijo que estaba aprendiendo a quedarse sin desaparecer. No volvieron a ser pareja. No lo necesitaban. Cuando terminó la licencia, Mateo volvió a la oficina solo para cerrar un ciclo. Presentó su renuncia con calma. El jefe la recibió sin sorpresa. No hubo discursos ni reproches. Solo un gesto breve, casi respetuoso. Mateo salió del edificio sin mirar atrás. Caminó por la avenida ruidosa, cruzó el semáforo en rojo como siempre, pero sintió algo distinto. No era euforia, era coherencia. Siguió viviendo en el mismo departamento un tiempo más. No necesitaba cambiar todo para confirmar el cambio. Sabía que la vida no se transforma de una vez, sino a través de decisiones pequeñas sostenidas en el tiempo. Mateo Rivas no se convirtió en alguien extraordinario. No hizo titulares ni rompió sistemas enteros. Pero aprendió algo esencial: quedarse no significa resignarse, y moverse no siempre implica huir. A veces, elegir es simplemente dejar de repetirse. Y eso, para un hombre común, fue suficiente.